Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Reemocionate y en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de objetivos y de sufrimiento. Hace poco te compartí por Instagram una cajita para que me dejaras ideas o propuestas de temas que te gustaría incluir aquí en el canal y una de esas respuestas fue cómo conseguir nuestros objetivos, nuestras metas sin sufrimiento. Así que este vídeo está dedicado para nuestra querida Jessica, que me dejó esa pregunta y que estoy segura que más de uno se podrá identificar con ella. Cuando nosotros nos definimos metas, objetivos, independientemente del plazo o incluso cuando queremos hacer algún cambio, eso por propia definición ya tiene un impacto a nivel de estrés, a nivel de frustración y de malestar en nuestro organismo, porque nuestro organismo está programado para la supervivencia y el ahorro de energía. Entonces, cada vez que nosotros queremos conseguir un objetivo, ya de por sí va a aparecer cierta incomodidad, va a aparecer cierto malestar o incluso a veces desafíos y retos que pueden llegar a ser de alto nivel. Sin embargo, una cosa es que ese nivel de reto, ese nivel de intensidad aparece por la propia naturaleza del cambio del objetivo que estamos queriendo conseguir, y otra cosa muy distinta es que estemos sufriendo, que lo estemos pasando realmente mal en el camino. Cuando aparece el sufrimiento en esos momentos es porque existe un desequilibrio entre esa meta que queremos conseguir, la imagen que tenemos de esa meta, de nosotros en esa meta o incluso del propio camino, de cómo vamos avanzando. De ahí que sea importante, si pasas por esos momentos de sufrimiento y malestar tan intensos que te llegan a condicionar, que hagas un poquito zoom y que te plantees qué puede estar sucediendo, qué puede estar en desequilibrio en estos momentos que te está llevando a conectar con ese estado emocional. Así que en el vídeo de hoy te quiero compartir algunas ideas, algunos aspectos que pueden estar favoreciendo ese desequilibrio para que puedas reconocer en un momento dado dónde está esa fuga de energía y puedas de esta manera recalcular ruta, definir acciones o pedir ayuda para volver a encontrar el equilibrio y la armonía en ese aspecto en concreto. Cuando respondo preguntas aquí en el canal, obviamente lo hago desde un marco muy general porque cada situación es personal, es única y cada persona también es única. Sin embargo, estas ideas del vídeo de hoy estoy segura que te van a servir como ese marco general, ese marco de partida para empezar a bucear en tu caso particular y de esta manera reconocer qué puede estar pasando. Y si bien hoy lo vamos a ver de forma muy general, te voy a dejar también linkeado en la cajita de descripción todos los vídeos que estén relacionados con estos aspectos, porque ya hay vídeos relacionados con algunos de estos temas aquí en el canal que te pueden ayudar a complementar toda esta información. Recuerda también que tienes como siempre en la descripción el menú de capítulos para que puedas moverte de una forma rápida y cómoda por el contenido del vídeo. Y dicho esto, comencemos con el primero de los puntos. Punto número 1, relación con las expectativas. La forma en la que nos relacionamos con nuestras expectativas o con las expectativas externas es fundamental. También cuando nos marcamos objetivos, nos definimos propósitos o nos definimos metas o cambios. Y cuando hablamos de expectativas hay que abrir ese abanico y contemplar todos los puntos de vista. Por ejemplo, ¿cuál es la expectativa que tienes de ese objetivo? ¿Cuál es la expectativa que tienes de ti en ese objetivo? ¿Cuál es la expectativa que tienes de ti mientras avanzas hacia ese objetivo? ¿Cuál es la expectativa que tienes del propio avance? ¿Cuál es la expectativa que tienen los otros de ti con respecto a ese tema? Cuando hablamos de expectativa hay muchísimas áreas, muchísimos puntos que podemos valorar y va a depender justamente del momento, del objetivo, de la situación, que empecemos por uno o por otro, pero yo te invito a que te regales ese espacio de reflexión y que te hagas esas preguntas a modo de checklist rápido por los diferentes puntos de vista y ver en qué medida te pueden estar condicionando esas expectativas para conectar con ese malestar. En un vídeo anterior, este de aquí, donde hablábamos de si existe la fórmula de la felicidad, yo te compartía mi propia fórmula de la felicidad después de las investigaciones y la experiencia. Para mí, nuestro nivel de bienestar es igual a nuestra conexión con el momento presente y con nosotros mismos, menos la relación, el apego que tenemos con las expectativas. De ahí que sea importante en cada momento tener en cuenta estos dos aspectos para ir recalculando ruta, para ir haciendo cambios, para ir flexibilizando e ir reconociendo dónde podemos estar en desequilibrio o dónde puede haber un nivel de condicionamiento muy alto.
Así que para este primer punto te invito a que hagas ese trabajo de reconocimiento y de reflexión personal para ver cómo te relacionas con esas expectativas desde ese marco más general, ver cuál es el nivel de malestar o el nivel de frustración y de condicionamiento que puedas sentir en alguno de estos puntos, y también te voy a dejar linkeado en la cajita de descripción el enlace a este vídeo de aquí donde hablábamos de la alucinación por metas, que tiene mucho que ver también con esa idealización del proceso y también con esa imagen que tenemos del objetivo. Punto número 2, relación con la exigencia y la necesidad de control. Como verás a lo largo de este vídeo, todos los puntos están relacionados de una manera u otra. Lo que quiero hacer con cada uno de ellos es focalizar un poquito más y centrarnos en algún aspecto en concreto. Y en este punto nos vamos a centrar en esa relación que tenemos con la autoexigencia y con la necesidad de controlar la situación, bien la que estamos viviendo, bien los tiempos, bien la materialización o bien la visión que tenemos de ese objetivo. La autoexigencia y la necesidad de control juegan un papel muy importante a la hora de planificar, a la hora de organizar, a la hora de pedir ayuda, a la hora de ir avanzando y de validando nuestro propio proceso. La idea es que podamos encontrar esa armonía entre lo que queremos, lo que estamos haciendo y lo que nos podemos permitir hacer, siempre desde ese equilibrio a nivel mental, emocional y físico. De hecho, cuando nosotros estamos avanzando desde esa armonía y desde ese equilibrio, nos va a ser más fácil detectar cuando estamos en lucha con nosotros mismos, quizás porque aparece esa autoexigencia, ese perfeccionismo tóxico, o bien porque nos está costando flexibilizar o adaptar algún cambio, alguna acción. En el momento en que nosotros intensificamos ese nivel de autoexigencia o esa necesidad de control, es como un efecto dominó. Se van a poner en marcha también otros aspectos, como puede ser ese perfeccionismo tóxico o la regla del nunca es suficiente, que lo que hace es llevarnos a esa permanente rueda del malestar, de la frustración, de la insuficiencia y de la invalidez de nosotros mismos o de los logros que vamos consiguiendo. Por eso en este punto te invito a que hagas esa reflexión, ese trabajo personal desde esa mirada más honesta, pero sobre todo compasiva contigo mismo, para reconocer en un momento dado cuando estás sacando el látigo, cuando estás siendo muy exigente contigo mismo, cuando está esa regla del nunca es suficiente, cuando existe una necesidad de control tan alta que te está impidiendo flexibilizar o incluso delegar algunas acciones para avanzar con más tranquilidad, con más serenidad y disfrutando del camino. Punto número 3, relación con los límites. Los límites es un tema que ya hemos abordado aquí en el canal en diferentes vídeos y es sumamente importante tenerlos en cuenta también cuando nos definimos objetivos, sobre todo porque definirnos un objetivo no es simplemente querer conseguir algo o tener una idea de lo que queremos conseguir. Significa que en el camino vamos a tener que decidir en qué vamos a invertir nuestro tiempo, qué vamos a hacer, qué vamos a priorizar, y todo eso pone en un momento dado en jaque mate, nuestros límites. Uno de los conflictos que tenemos con los límites es que normalmente asociamos los límites única y exclusivamente como esas barreras que vamos a ponerles a los otros para que no invadan nuestro bienestar o no invadan nuestro espacio. Sin embargo, se nos olvida que los límites son también para nosotros mismos, y por mucho que en un momento dado nos fastidie o nos moleste reconocerlo, somos nosotros en muchas ocasiones los que no respetamos e invadimos nuestros propios límites. Y cuando hablo de esos límites que nos vamos a poner a nosotros mismos, me estoy refiriendo a cuestiones del tipo: ¿qué vamos a hacer para mantener nuestro equilibrio a nivel mental, a nivel emocional? ¿Qué vamos a hacer para mantener nuestras prioridades? ¿Qué vamos a hacer cuando en un momento dado sintamos que estamos sufriendo, que lo estamos pasando mal? ¿Qué vamos a hacer cuando en un momento dado surjan imprevistos y sintamos que tenemos que sacrificar algo? ¿Qué vamos a hacer cuando las otras personas estén saltándonos nuestros límites? ¿Qué vamos a hacer cuando nos demos cuenta que somos nosotros los que estamos entrando en esa rueda de las excusas y la justificación, pero en el fondo lo que estamos haciendo es saltándonos esos límites que hemos puesto? Todas estas preguntas y similares son las que te van a ayudar a mantener esa relación sana, coherente desde ti con esos límites que van a ayudarte a mantener ese equilibrio y ese bienestar a todos los niveles, incluso cuando te defines esas metas y esos objetivos. Y ojo que, como te decía antes, esos límites que le ponemos a los otros es sumamente importante tenerlos en claro y también comunicárselos a las otras personas. Pero es incluso más importante que hagamos ese trabajo de reflexión personal para preguntarnos qué vamos a hacer nosotros para reconocer, para mantener y respetar esos límites que hemos puesto.
Hablar de límites comienza justamente por nosotros, por reconocernos a nosotros dentro de esos límites y sobre todo preguntarnos qué vamos a hacer para mantenerlos y respetarlos. Así que en este punto te invito a que hagas esa reflexión de cómo te estás relacionando con esos límites, si realmente tienes claros esos límites, no solo hacia afuera, sino si tienes claro cuáles son esos límites para ti mismo, para mantener ese equilibrio, ese bienestar, esa coherencia, esa armonía, para respetar tus tiempos, tus prioridades. ¿Realmente los tienes claros? Y segunda pregunta, ¿y tienes claro qué vas a hacer para mantenerlos y para respetarlo, incluso cuando sean otros las circunstancias las que los pongan en desequilibrio? Y con esto llegamos al cuarto y último punto, que es la validación y el seguimiento. Esto está muy relacionado con algo que hemos hablado en muchas ocasiones, que es esa motivación y esas ganas de ver materializado ese objetivo. Cuando nos marcamos ese objetivo, lo que hacemos es pasar sobre la marcha a la acción justamente con ese deseo de verlos conseguidos, con esa energía más proactiva. Pero puede ser que en el camino acabemos pinchando y es simplemente porque no hemos tenido en cuenta ese espacio de reflexión para concretar y aterrizar cómo vamos a ir haciendo ese seguimiento y esa validación de los logros que vamos consiguiendo. Aquí es importante que hagas esa reflexión sobre tiempos, recursos, necesidades, prioridades, fechas de seguimiento, indicadores de seguimiento, etc. Va a ser justamente esa brújula, ese marco más concreto que te va a ayudar a recuperar el control, a hacer un check de cómo vas yendo, si realmente tienes que hacer algún cambio o si está todo ok, y sobre todo rebajar en un momento dado esa revolución que puedas sentir simplemente por esa idea que tienes. En ocasiones lo que sucede es que nos sentimos agobiados, frustrados, nos invalidamos, pero cuando vamos a papel, desde ese punto de vista mucho más objetivo, nos damos cuenta que no es para tanto, que realmente hemos ido cumpliendo plazos, hemos ido dando pasitos, hemos ido reconociendo y dándonos cuenta de cosas. Por eso esa parte objetiva de aterrizar sobre papel en ese seguimiento y validación es sumamente importante. Y te voy a dejar algunos aspectos que te ayudarán en este punto. El primero es: ¿avanzas hacia este objetivo desde un marco temporal concreto o simplemente empiezas a andar y ya irás viendo? El segundo es si tienes claro cuáles son esos indicadores de seguimiento objetivos que vas a usar para ir validando el proceso y sobre todo en qué tiempo, cuándo los vas a usar, cuándo los vas a validar. El tercero es si has definido el grado de responsabilidad real que tienes en cada una de las acciones y qué grado de responsabilidad vas a asumir. Aquí puede ser que encuentres ese conflicto con que estás asumiendo más de la que te corresponde o estás asumiendo menos de la que te corresponde. Aquí aparecerá esa lucha en un momento dado con la desmotivación, la apatía, la desconexión con el objetivo y el proceso, o incluso con ese nivel de autoexigencia, necesidad de control e incapacidad de delegar. Siguiente punto es si cuentas con los suficientes recursos humanos, de tiempos, materiales, etcétera, para conseguir ese objetivo tal y como lo tienes en mente en estos momentos. Y por último es si te permites adaptar y flexibilizar en el camino o permaneces fiel, pero de una forma muy rígida, a esa imagen inicial que tienes. Aquí el componente de la flexibilidad y la adaptación va a jugar un papel importante. Estas preguntas son algunos ejemplos, pero todas aquellas similares que te ayuden a llevar el foco a ti e ir validando en el camino desde dónde estás caminando, cuál es esa emoción dominante, dónde poner tu energía, qué cambios puedes hacer, van a ser fundamentales para reducir ese nivel de sufrimiento que en un momento dado puedas sentir. Así que como ves, cuando nos fijamos un objetivo, nos fijamos una meta, queremos hacer algún cambio, incorporar un nuevo hábito, va más allá simplemente de esa imagen que tenemos, de esa intención o ese deseo por verlo conseguido. Esa parte emocional es sumamente importante, pero tiene que ir acompañado de ese trabajo de reflexión, de reconocimiento sobre cada uno de estos aspectos. En el momento que nosotros empezamos a pasar por alto, dejar en un segundo plano esa relación con las expectativas, con los límites, con nuestra capacidad de delegar, con nuestra capacidad para ser flexible, nuestro nivel de exigencia, de necesidad de control, etc., corremos más riesgos de incrementar ese nivel de malestar que nos comentaba nuestra amiga Jessica. Así que deseo que lo que te he compartido en el vídeo de hoy te sirva como ese punto de partida para ir haciendo ese reconocimiento y a partir de ahí puedas decir, ok, me he dado cuenta que quizás estoy queriendo controlar demasiado la situación, estoy siendo muy exigente conmigo misma y con las circunstancias, así que voy a ver qué acciones me pueden ayudar a rebajar ese nivel de condicionamiento, de conflicto y de carga en ese aspecto.
Recuerda que te dejo en la cajita de descripción el enlace a vídeos relacionados que te van a ayudar a profundizar en otros aspectos, como puede ser los límites o como puede ser la alucinación por metas. Y yo, por supuesto, te doy las gracias por acompañarme, por verme, por estar al otro lado. Le doy las gracias a nuestra amiga Jessica por dejarnos esta pregunta tan interesante que estoy seguro que a más de uno le puede ayudar. Y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo cargadísimo, muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.